Volvimos de la primera pausa, un tema, bueno, muy candente e inevitable de hablar. Todo el mundo está hablando y, bueno, esperamos haberle aportado algo, ¿no? De todo lo que hablamos, un resumen así, muy a vuelo de pájaro y sin tantos números que ya nos agobian y nos confunden y realmente, por ahí son números de angustia, ¿no? Siempre digo así. Vamos con otro de los temas candentes también que no pasó hace mucho y que después tuvo otro incidente también en Francia y también tuvo algunos rebotes en algunos países de Europa. Y es esto de una historia de nunca acabar y de no tener empatía, de no ser humano, de no ser comprensible, de no aceptar, ¿no? Al hermano, por decir así, de alguna manera, de especie, de sangre, más allá de la contextura externa, ¿no? Para comentar un poco esto del racismo, la discriminación, algo que volvió en boga de todos, el mundo, sobre todo, bueno, a partir de este, se podría decir, asesinato por parte de la policía, hablando de George Floyd en los Estados Unidos. Se vieron manifestaciones multitudinarias en Estados Unidos, en Inglaterra también se vio gente apoyando. El racismo y la discriminación es algo que ha existido prácticamente desde los inicios del ser humano como un ser pensante, ¿no? Ya dejando de lado las cavernas y todo eso, siempre ha habido discriminación. Sí, la verdad que sí. ¿A qué tiempo nos podríamos remontar aproximadamente según los libros de historia? Si uno se pone a pensar, ¿no? A Ujú, pesar de los discursos que se ujú, escuchan acá en Occidente, de los discursos políticos, de las declaraciones de los derechos humanos, ujú, de todo el esfuerzo que hace la UNESCO y demás, y en contra del racismo, de la igualdad de los derechos, este racismo sigue vigente, parece, en sus diferentes formas, ¿no? Y racismo es justamente ujú, el defender a una raza o de alguna forma decir que una raza es superior ujú. a otra raza, simplemente por el color de la piel, es decir, y tratar de separarla del resto. O sea, es distinto que la discriminación. La discriminación por ahí es más Mm, amplia. Desde el nacimiento de las primeras civilizaciones ujú, mesopotámicas y demás, hasta, podríamos decir, el ocaso del Imperio Romano, ujú, como que no había manifestaciones así, de esa forma, ujú, de racismo, de esta raza que es superior a ujú, esta otra raza. ujú, Por ahí sí se podía ver en las sociedades griegas, ¿no? En donde por ahí ellos no querían mezclarse con los extranjeros para de alguna forma mantener ujú. el nivel de la sociedad griega. Racismo como el concepto que digo al principio no hubo tanto, claro, por ahí capaz que sí, pero O no sea, hubo tanto, yo creo digamos. que en el común de la gente, Sí. en el conocimiento básico de la gente, está que, o sea, yo creo que es un término moderno que lo han puesto algunos historiadores, científicos, filósofos, de que solamente, digamos, reconoce el racismo como que es el negro y el blanco. Pero en realidad el racismo es múltiple, es muy variado. Como tal es la que vos estás Ujú. contando, que es la blanco y negro, ¿no? Pero después hay diferentes tipos de Sí, hay muchas, discriminaciones hay muchas, hay eh, muchas. que en cierta Ujú, manera por ahí va afectando. Tener o tratar un trato diferente ujú. hacia las demás personas. Luego de ahí parte lo que es igualdad y equidad, que son dos términos Claro, o diferentes. sea, si hablamos de discriminación, discriminación sí es el trato desigual Claro. que le das a una persona o a un grupo de personas por sobre otras personas y esa obedecería a diferentes razones, no solamente racial, sino política, religiosa y demás. Eso entra dentro de la discriminación. Pero cuando hablamos de racismo, ahí ya no. Es propiamente cuando vos decís esta raza es superior a esta otra, Claro. simplemente por un hecho biológico. Es decir, Esa es directa. fíjate que en un momento nació una pseudociencia Claro. que justamente hablaba de que esta raza era superior a otra, pero le querían darle un Ujú. aspecto científico. Y yo creo que más que nada Como era para, de alguna para forma, excusarse en algo, legitimizar, excusarse exactamente, en algo, ¿no? excusarse en algo, Ujú. Claro. pero era para esconder esas aberraciones que ellos Ujú. estaban Claro. haciendo. ¿Ah? Bueno, de las grandes discriminaciones así a nivel mundial y conocidas por todo el mundo, bueno, recién hablábamos, ¿no? Por ejemplo, Alemania, la Alemania nazi discriminaba prácticamente a todo el mundo, ¿no? Como que todos eran de menor clase
étnica, social y racial, ¿no? O sea, Claro. principalmente a judíos, donde había muchos judíos que también eran alemanes. Claro, eso lo de la Alemania nazi, eso era racismo total. Claro. Es decir, ellos creían que la raza aria era Era superior superior. era superior a las demás. Luego de la conquista de alguna forma de América, claro, los españoles inventaron la teoría de las castas. Y esto era para, de alguna forma, dividir justamente a las personas de acuerdo a su color de piel. Es decir, las castas puras, los mestizos, los mulatos, en fin. Y para darles privilegios a las castas puras. Para entender un poco cómo viene el tema de la discriminación. Por ejemplo, el de Estados Unidos puntualmente, los negros, los africanos, ellos no fueron hasta Estados Unidos. Claro. Los secuestraron, los llevaron Sí, como claro. los esclavizaron. Sí, sí, sí. Entonces la descendencia actual no tiene culpa de que sus antecesores hubiesen sido Esclavitud, era eso. no es esclavitud. Era eso. tanto los ingleses como otros también, ¿no? Habían Sí, algunos sí. portugueses de la época y sobre todo los ingleses era que llevaban los esclavos de África a Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos se tiene que enojar con alguien, se tendría que enojar con los ingleses y no con los negros descendientes, ¿no? Que ya son libres y todo eso, ¿no? Sí. Ellos no buscaron eso. Ellos nacieron ahí, ya, bueno. Diferentes, te podría decir, en Francia o en otros países donde negros africanos de diferentes países, porque África es un continente muy grande, Claro. o sea, se fueron buscando un futuro mejor y también fueron discriminados, o son discriminados, ¿no? Sí, sí, sí. Actualmente. Son Sí. dos cosas diferentes. En Estados Unidos los llevaron obligados hace muchos años atrás, Claro. y en otros países como Inglaterra incluso, Francia y otros países, España también, Sí. van a buscar un mejor modo de vida y bueno, sufren la discriminación. Pero ellos fueron Sí, sí. obligados. Sí, eso es lo que vos decís, Marc, que es cierto eso. Africanos atraviesan todo el desierto de Sahara para llegar a Europa. Luego Claro. se suben a unas balsas y no sé si llegan. Muchos mueren en el camino, ¿no? Algunos mueren en el Muchos camino. mueren, sí, Y ellos buscando justamente, digamos, un mejor, una mejor calidad de vida. Claro. Pero fíjate que ahí también se manifiesta justamente el racismo, porque los europeos no lo quieren. Si bien los salvan de las balsas, se están hundiendo por ahí y van y los rescatan, pero no los quieren. ¿Por qué no los quieren? Por su color de piel. La red lo cataloga como discriminación directa, todo lo que están diciendo. Claro. La indirecta es cuando yo me presento a buscar empleo y luego hay varias cláusulas que yo no puedo, título universitario, imagínate. Creo que te van a mandar a barrer el fondo de la Exactamente, fábrica sí. o la empresa, Es ¿no? otra manera también de discriminación lo toman, ¿no? Hay algo que siempre me pregunté, me molestó, me sigue molestando y me choca, ¿no? Cuando uno ve unas películas o bien a través de informes de la televisión que vemos y pasó algún incidente, pasó algo, un delito, y ¿quién lo cometió? Un afroamericano. Pero capaz que ya el abuelo ya había nacido en Estados Unidos. ¿Por qué siempre el de afro, viste? O sea, es discriminatorio hasta el último. La Capaz, estigmatización, ¿no? Como se conoce. claro. Y ahora se le está complicando, ¿no? Porque hay muchos, como denominan ellos, afroamericanos que están haciendo, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Que no suene feo, que no suene muy susceptible, que están haciendo cruza con muchos latinos. Claro. Entonces ahí los norteamericanos típicos que hacen, afro-latino, americano, ¿ves? Ya le van aumentando más cosas en el documento, en el reporte, en lo que es legal, ¿no? Siguen, O sea, digamos, con la discriminación yo creo que a flor ese- de piel. y lamentablemente sigue hasta hoy en nuestros días manifestándose, ¿no? Creo que lamentablemente nunca va a acabar esto, ¿no? Pero bueno, valió la pena este segundo bloque con este análisis, este comentario, este punto de vista con respecto a la discriminación y el racismo en el mundo entero, ¿no? Marcamos una nueva pausa. Ustedes no se vayan ya, volvemos enseguida nomás.
¿Cuáles son las formas en las que podés cobrar el ingreso familiar de emergencia? El cobro de este beneficio no se realiza por ventanilla en sucursales bancarias. Podés retirarlo con tarjeta de débito por cajero automático. Si no tenés cuenta bancaria, podés optar por las siguientes opciones. A través de la aplicación Cuenta DNI del Banco Provincia, eligiendo cajero automático de la red Banelco o Link del Banco Nación, donde también podrás hacer el retiro de efectivo sin tener tarjeta de débito. O vía correo, donde recibirás el beneficio en una sucursal que el sistema te asigne. Más info en anses.gov.ar. ANSES, Argentina Unida, Argentina Presidencia. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Responsabilidad para sostener las medidas de cuidado cada vez que se sale de casa y para respetar la distancia entre personas, el uso de barbijo casero, para no compartir el mate ni generar encuentros de muchas personas. Pero también responsabilidad para identificar los síntomas por más leves que sean y consultar al sistema de salud. Por eso, seguí cuidándote.